Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio en el que conversamos todos los problemas que aquejan a la República, los problemas económicos, sociales, políticos e institucionales, los temas sanitarios, pero también es el espacio en el que hablamos de América Latina y el mundo. Y el día de ayer hubo un evento muy decisivo para el planeta, para la globalización en general, el debate por la elección presidencial entre el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Joe Biden, el candidato demócrata. Bueno, los comentarios, los análisis señalan que ha sido uno de los debates más confrontacionales de los últimos tiempos, en los que han predominado los adjetivos sobre las argumentaciones, dicen algunos analistas. Bueno, para hablar de este tema de enorme impacto en América Latina, porque la eventual reelección o no de Donald Trump tiene efectos reales sobre América Latina, sobre la libertad, sobre el curso en general de América Latina como continente. Para hablar sobre estos temas, hemos invitado al reconocido periodista, escritor, analista político, el señor Juan Claudio Lechín, un amigo boliviano, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Buenas tardes, señor Lechín, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Víctor. Muy amable por tenerme de nuevo con ustedes en el programa. Bueno, usted comparte esta apreciación de que el debate el día de ayer estuvo más cargado a la confrontación, al adjetivo, a la descalificación del adversario que a la argumentación, como dice una gran parte de la prensa estadounidense y mundial. Sí, sobre todo la adjetivación por parte de Biden, ¿no? Podemos contar la cantidad de adjetivos, desde payaso hasta al presidente, no digamos al presidente, al candidato en ese momento que actúa como candidato, no como presidente, Donald Trump. Trump sí, fue como siempre, como su estilo, al choque, y Biden entró en el estilo de Trump, pero como tiene otra estructura discursiva, no la maneja bien y por lo tanto tuvo que entrar a la adjetivación personal en varias ocasiones. Lo que usted señala es bien importante, ¿no? Porque Trump es un hombre de choque, de argumento directo, de confrontación, y como que en el libreto, como se dice, en el coaching, a Joe Biden le dijeron, tienes que ir al choque, tienes que ir a la confrontación, pero en realidad él le salió por delante el adjetivo, más allá de lo que diga la prensa en general. Lo que pasa es que a veces los asesores de imagen no se dan cuenta si el actor, por llamarlo así al político, tiene la facultad de ese libreto, ¿no? Porque no todos los actores políticos tienen la facilidad de cualquier libreto. Entonces, si uno pone a Trump en el choque, él sin hacer adjetivos va a ir al choque, sin decir eres un imbécil, sin decir eres un tarado, un pusilánime, un viejo gaga, porque podía haberle dicho todo eso a Biden, pero va al choque. Todavía no estamos valorando quién hizo A o hizo B. Los asesores le dijeron ciertamente, Trump es un tipo difícil, tienes que ir al choque. Y el caballero, Biden, fue al choque de una manera que él no conoce, por lo tanto, tuvo que recurrir a recursos que se excedían y que salían muy desentonados, ¿no? Ahora, digamos, es impresionante cómo la media estadounidense presenta, digamos, una imagen diferente, ¿no? Es decir, pretende recargar el adjetivo, la descalificación del adversario sobre Trump, cuando lo que hemos visto es el Trump de siempre, el Trump de la argumentación directa y frontal, pero el adjetivo, digamos, lo puso Biden, la descalificación también lo puso Biden, ¿no? Pero es impresionante cómo la media estadounidense presenta las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que con lo que acabas de decir nos permite entrar a uno de los centros sustanciales del tema, que es la actual radicalización que existe en los Estados Unidos. Y que... Antes de continuar con eso, déjeme hacerle la pregunta, como se dice, del millón en el concurso.
¿Quién ganó el debate y por qué? Para usted. Lo que pasa que me resulta, para ser sincero, me resulta difícil contabilizar, porque yo veo de que Biden no es útil para las democracias del mundo, no es un hombre útil. Entonces, no me permite contabilizar de una manera ecuánime, distante. De entrada veo un hombre que tiene problemas de concentración, tiene problemas de dicción, y me recuerda mucho otros candidatos que han sido utilizados por la izquierda radical para ponerles funcionarios por detrás que los hagan hablar, que los han utilizado con algún fin. Es el caso de, por ejemplo, el presidente Rafael Caldera, de Venezuela, que era un hombre también virtualmente senil. Es el caso de Kuczynski, que estaba muy viejo y que tenía atrás un aparato que lo hacía, que lo coreografiaba. Es el caso del doctor Siles Suazo en Bolivia en los años 80, que también tenía un aparato de la ultraizquierda por detrás que lo coreografiaba. Entonces, no es la primera vez que yo veo esta tipología de candidatos. Para mí, podrían ser útiles y se les podría permitir su participación siempre y cuando estemos en una democracia normal. Si estuviera una democracia normal, que participe un señor de 90 años, que a veces se olvide las cosas, que no pueda estructurar un pensamiento, yo creo que no es tan grave, porque lo importante en la democracia, el verdadero héroe, el titán de la democracia es el sistema democrático, ¿no? El caudillo o el líder, no, caudillo, el líder puede ser mediocre, no hay problema, porque lo que verdaderamente lleva hacia adelante el sistema democrático es el equilibrio de poderes, son las instituciones, son otras cosas, ¿no? Me resulta muy preocupante este tipo de caudillos cuando hay democracias en crisis. Porque... Pero permítame, para que usted continúe, yo me atrevería a decir que el mejor momento de Trump, cuando Trump logra sus objetivos en el debate, ya para no hablar de quién ganó el debate, es cuando se toca el tema de la violencia y la ley y el orden, ¿no? Es decir, cuando Trump, digamos, empieza a denunciar la violencia desatada luego del caso Floyd, del triste asesinato del ciudadano Floyd, esta violencia desatada por Black Lives Matter, por el Antifa, ¿no? Y enrostra a Biden su posición, qué tipo de criterios asume, e incluso cuando lo emplazan a Trump a denunciar a los supuestos supremacistas blancos, ¿no? Es en ese momento en que Trump creo que logra sintonizar con una mayoría estadounidense que quiere ley y orden, que ve con mucho temor este desborde social que se ha desatado en Estados Unidos y que cuestiona los fundamentos mismos de la República estadounidense. ¿No cree usted que hay algo de eso, señor? Totalmente. Yo creo que es uno de los momentos centrales de ese debate y del contenido de esta elección. Porque a veces uno va al debate porque evidentemente está esperando el voto, a partir del debate, que el voto se genere, que los indecisos encuentren una orientación en los debates. Ese es el propósito de un debate, ganar votantes. Como nosotros no somos norteamericanos, a nosotros lo que nos interesa, tenemos otros intereses en materia de, y creo que siempre hay que tener claro que uno debe tener intereses en lo político y no gustos, ¿no? Porque si es por gustos, a mí la verdad que uno u otro para gustarme, para ser mi amigo, para irme de una parrillada o a cenar, a conversar, al teatro, yo no escogería ninguno, como casi no escogería ningún político, para irme a tomar un café y estar feliz con un amigo conversando. No iría. Yo tengo otra tipología de amigos con quienes me siento cómodo, amigas con quienes me siento cómodo conversando.
Creo que por eso cuando la gente actúa y dice me gusta, no me gusta, este es así o es así, a mí la verdad me es absolutamente indiferente si uno es más alto, más gordo, más flaco, más simpático, más esto. Pero, Lo que importa es la efectividad para los intereses del hemisferio, ¿no? pero digamos, centrándonos en este tema del debate, Ahí voy. Sí. usted estaba señalando que la democracia estadounidense la república estadounidense hoy día está viviendo un clima de confrontación, una guerra política, y le preguntaba por este tema un poco para profundizar en este momento, digamos que fue un hito, un pico en el debate, ¿no? Este tema de la violencia, la ley y el orden. ¿no? Sí, para mí era importante aclarar esto de que yo hago el análisis en base a los intereses y no a los gustos, para erradicar cualquier tipo de observación. A veces la gente dice, pero ¿cómo es posible que apoyes a...? Bueno, es que otra vez no es porque me guste o me disguste, es por los intereses. Y creo que en ese sentido, tomando en cuenta ese escenario de los intereses, es que nosotros tenemos que evaluar si los supremacistas blancos en Estados Unidos tienen algún rol que pueda destruir la democracia en el corto plazo. Y creo que no hay nada que indique que los supremacistas blancos pertenecen, primero voy a hacer un análisis general, que los supremacistas blancos pertenecen a alguna conspiración internacional anti-norteamericana que esté actuando para destruir la democracia. No hay nada que diga que tienen esa capacidad de organización, de financiamiento, de infiltración, no hay. En cambio, si nosotros, no hay testimonios, no hay evidencia, no hay prueba de que los supremacistas blancos estén, no sé, en Sudáfrica, en Bélgica, infiltrados, destruyendo el sistema democrático y el supremacista blanco es una caricatura porque no importa, también... no importa. Sigamos por ahí porque a veces la gente quiere la palabra, ¿no? Quiere un poco tener la palabra, le tiene miedo a las palabras, le tiene miedo a las imágenes, a las ideas. En caso de los supremacistas blancos, no hay evidencia de que en alguna parte del mundo haya una infiltración, un sabotaje, una subversión de los supremacistas blancos como una conspiración internacional contra la democracia. En cambio, del bloque antioccidental no solamente hay una, hay miles o cientos de evidencias de que es un bloque que está en permanente subversión de Occidente y de su democracia, a la cual los demócratas, en un proceso de radicalización, se han ido aproximando. Los demócratas y los republicanos solían, en 1980, en la década de los 80 y de los 90, estar más o menos cerca del centro político. Listo. Obviamente, cada uno, los republicanos un poco a la derecha y los demócratas un poco a la izquierda, los unos beneficiando la inversión privada y los otros beneficiando el gasto público, que es un poco la diferencia dentro del sistema democrático de la izquierda y la derecha. Unos benefician para que los ricos inviertan y otros benefician para que los pobres tengan seguro social, tengan educación, investigación, becas, ¿no? Etcétera, bonos, ¿no? Está en el centro. Desde hace 20 años, más o menos, coincide sorprendentemente con la subida de Chávez, que ha empezado a repartir dinero por todas partes, se ha infiltrado de España, y por supuesto no sin la actuación de China, Rusia, Irán, también, ¿no es cierto? Han ido radicalizando lo que era esa especie de democracia o socialdemocracia que había en Occidente. Lo han hecho en Europa y lo han hecho en América, en Estados Unidos. O sea, esa izquierda que había en los años 70, 80, en Francia, la internacional socialista, que era distinto de los bloques comunistas, ha ido paulatinamente en los últimos 30, 40 años, sobre todo en los últimos 20, aproximándose a la izquierda radical. O sea, el eje, el centro político, se ha ido desplazando hacia la izquierda, hacia un discurso que ya no es todos los seres humanos, merecemos la vida, ahora es solo lo Black Lives Matter,
solamente la vida de los negros importa, o la vida de los gays importa, o la vida de las minorías importa, cuando la premisa universal que la gran conquista revolucionaria de la humanidad es la vida de todo ser humano importa. Esa radicalización ha ido llevando el centro de la discusión hacia la izquierda y más cerca de la ultraizquierda. Y detrás de lo que usted señala, pues hay una globalización ideológica en el mundo que, digamos, bueno, en esta pandemia se ha manifestado en el tema de si hay una tolerancia o no con respecto a China y su responsabilidad en el virus que está azotando el planeta. Con respecto a los temas medioambientales, también hay una globalización que por momentos suena a anticapitalismo. Con el tema del comercio mundial, a China no se le ha exigido el fair play en el libre comercio mundial. Y con los temas de género, bueno, lo que pasa es que Donald Trump ha tocado cada una de estas teclas. Cada una de estas teclas. Digamos, y ha desatado pues un huracán de respuesta, un huracán de confrontación, al tocar cada una de estas teclas, porque de alguna manera el establishment estadounidense, con distancias o sin distancias, se venía acomodando a esta globalización. No solamente a la globalización, sino a ese desplazamiento del centro de la discusión hacia la ultraizquierda. Se han ido acomodando. Y para eso quería terminar justo la pregunta anterior que era sobre Biden. Con ese desplazamiento hacia la ultraizquierda, sí vemos que Biden, los demócratas, Ocasio-Cortez, de una manera tremenda, son parte de un bloque que se está infiltrando en Occidente para destruir Occidente. O sea, están muy cerca, en términos discursivos, de Cuba, de Chávez, está muy cerca de Borrell, el canciller de la Unión Europea. No digamos muy cerca, sino expresan una tolerancia que ya es contraria a los intereses de Occidente, de la libertad, por ejemplo, ¿no? En la hipótesis, o sea, digamos, para poner sus argumentos sobre la mesa, ¿no? En la hipótesis de que ganara Biden, sería el mejor escenario para Maduro en Venezuela, para Evo Morales en Bolivia, para la insurrección chilena, que prácticamente ha organizado un sistema soviético debajo de la República Chilena, o para el gobierno de Fernández o la señora Kirchner en Argentina. Es decir, Biden sería el paraguas con la cual estos proyectos políticos prosperarían con más facilidad. Trump es todo lo contrario. A eso se refiere usted, digamos. Exactamente. O sea, si nosotros pensamos en nuestros intereses de hemisféricos, como democracias de América Latina, a nosotros Biden, primero porque es un hombre senil y la senectud en una democracia es muy peligrosa, sobre todo en una democracia en crisis. Y dos, alguien tan cerca y tan, has usado una palabra muy amable y muy correcta, tan permisiva con el bloque antioccidental, va a haber sin horror que vuelvan a invadirnos estos vectores del socialismo del siglo XXI y la subversión ideológica y la subversión y la toma de las democracias en América Latina. En términos ya no de que si me gusta o no me gusta, en términos concretos, esta es una elección donde votar por Biden es votar por esa permisividad con esas tiranías que hemos sufrido recientemente de la izquierda radical en América Latina. Porque hay una cercanía flagrante, es casi como la Unión Europea, que tiene una cercanía aún mayor por vía de iglesias, por ejemplo. El canciller de la Unión Europea, Borrell, es un hombre de iglesias. La actuación de la Unión Europea en la Bolivia de estos meses ha sido una actuación a favor de Evo Morales, para congeniar a Evo Morales con el sistema político, para permitir la sobrevivencia de su partido, que ha violado todos los preceptos democráticos, que ha lanzado una ofensiva hace 2 meses de 140 puntos de bloqueo armado en el país. O sea, están perfectos apoyando a este tipo de subversión. Entonces,
volviendo al debate, yo quería plantearle cómo en el debate, digamos, se han desvelado algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el gobierno de Trump es un gobierno represor, ¿no? Cuando Trump comienza a enumerar las veces en que el gobierno de Barack Obama, ¿no?, reprimió a las minorías raciales en Estados Unidos, es impresionante. O cuando, por ejemplo, se habla de 20 ciudades en las que se promueve la represión, y en 18 de ellas hay demócratas, lo dice con absoluta claridad Trump. Es decir, la manera como este debate ha servido para desvelar todos estos relatos que se construyen en la media internacional. Realmente es como si algunas cosas se desprendieran del debate y nos dijeran que estamos viviendo una realidad virtual, un universo de verdades construidas, ¿no es cierto? Si uno mira algunos hechos, algunos datos del debate, ¿no le parece? Sí, totalmente. Sin duda Trump es muy puntual, porque además siempre me dio la impresión, no, durante el debate, y después lo corroboro en las redes sociales, de que el tiempo de hablar solo era menor de Trump que de Biden. Biden tuvo como más oportunidad, dada por Warren, el moderador, más oportunidad de exponer. ¿Cuáles eran los criterios que tenía Warren? No lo sé, tampoco quiero juzgar a Warren. Los comentaristas dicen que el moderador ha salvado en muchas ocasiones a Biden. Sí, yo creo que además de salvarlo, le ha dado más oportunidades, ¿no? Le ha dado más oportunidades en términos de tiempo. En algunos momentos lo ha indagado de una manera fuerte, por ejemplo, con los gobernadores demócratas, lo que está señalando en este momento, que por qué siendo el jefe de los demócratas hoy, no ha convocado para que en determinados estados los gobernadores demócratas llamen a la Guardia Nacional para sofocar las sublevaciones que existen. Y Biden aparece como una de las cosas verdaderamente decepcionantes de un hombre mayor. Para mí, que ya soy mayor, ¿no? Es inadmisible para mí que un hombre mayor sea bobo, porque finalmente tantos años sobre esta faz de la tierra, y la vida no es fácil para nadie, que uno aprende, por muy bruto que sea, un puñado mínimo de cosas, aun cuando no sea letrado, aun cuando no haya ido a la universidad. Y cuando Biden dice que hay que mandar psicólogos a la policía, me parece de una perversidad rayana en la maldad, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto, estimado Víctor? ¿Por qué digo esto de una manera tan dura? Porque en realidad los aparatos represivos del Estado están para regular, no están para ser lanzados a las calles a golpear a la gente de una manera irresponsable, irracional, pero están colocados para cuando la gente de bien, la gente de trabajo, la gente de normalidad es avasallada por grupos con buenas o malas razones, pero cuando la normativa de la sociedad es avasallada por grupos pequeños. Y de pronto Biden se hace eco de una de las tesis de abril de Lenin, que es sacar a la policía. Una de las tesis de abril de Lenin es sacar a la policía, 1917. Y resulta que hoy Black Lives Matter tiene la misma tesis. Dice defund the police, o sea, quítenle los fondos a la policía. Es exactamente la tesis de abril leninista. Y Biden dice, bueno, no es que no esté de acuerdo con defund la policía, a veces hay que defund a la policía, pero lo importante es mandarle psicólogos para que traten a estos tipos contra la violencia. O sea, hay que permitir la violencia de la excepción, y los aparatos represivos del Estado no tienen que salir a regular los ataques de la excepción. Y eso me pareció muy enfermo. Ahora, yo, más allá de lo que diga la media internacional, tengo la impresión que una vez más Trump logró conectar con el elector promedio,
estadounidense. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de Black Lives Matter o de Antifa, no estamos hablando de simples protestas, estamos hablando de una insurrección, de una sublevación, no sé cómo llamarlo, que se ha apoderado de calles, de ciudades, de capitales de Estados Unidos, que ha destruido o pretende destruir los bustos de los padres fundadores, que ha atacado negocios privados de ciudadanos en prácticamente diversos estados y que ha obligado incluso en algunos estados a los ciudadanos a portar armas para defender para defender sus negocios, sus propiedades, y que va a obligar en los estados en que es, digamos, permitido portar armas, va a generar enfrentamientos si esto continúa, ¿no es cierto? Ese es el gran sueño de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, cuando Trump, y a esos ciudadanos que portan armas para defender sus negocios, sus propiedades, el señor Wallace, creo se llama, el moderador, ¿no? Los llama supremacistas blancos, ¿no? Los llama supremacistas blancos. Entonces, yo creo que Trump ha logrado conectar, ¿no es cierto? Pero de alguna manera todo esto revela que Estados Unidos parece un país latinoamericano en su intensidad de su guerra política e ideológica, y por momentos parecía Chile, Bolivia o Perú en sus niveles de... Y no solamente parece, cuando tú estabas describiendo ahorita la subversión que hay en varios estados de los Estados Unidos, no es nada distinto a lo que sucedió en el Ecuador recientemente, a lo que sucedió en Chile, lo que acaba de suceder en Bolivia hace 2 meses. O sea, ¿quién produce? Porque otra vez, cuando lo vemos a Trump y lo vemos tan severo con este vector de la subversión, con este vector antioccidental, a veces hay gente que se enoja y se resiente porque no es sensible, pero en realidad quienes han producido esto, Víctor, son los demócratas. Los demócratas han permitido el crecimiento de Chávez, aún sabiendo que era un tipo que estaba contaminando el continente con agentes cubanos, se llevaban a la gente a Cuba a formación política militar. Lo saben desde hace mucho tiempo. Saben cómo funciona. Porque usted está hablando del gobierno de Barack Obama en sus Estoy hablando sobre todo de los 2 últimos gobiernos de Barack Obama, donde Chávez tomó vuelo y se empezó a diseminar por América Latina con Evo Morales, con Lula, con Correa en el Ecuador, con la reelección de los Kirchner en la Argentina bajo el formato de Chávez, que en realidad es formato cubano, ¿no? Todo el mundo le acusa a Chávez que era un tipo militarmente muy mediocre, era un gran orador, era un tipo que conectaba muy bien, pero era un pésimo estratega. Los estrategas siempre fueron cubanos, ¿no? Hasta hoy, los que dominan Venezuela es Cuba. O sea, se ha vuelto un estado fallido que Cuba maneja a discreción. Entonces, pero no solamente eso, les llegan a México con López Obrador. Acabo de perder el nombre, a un subsecretario de Asuntos Hemisféricos, yo lo veo en 2017, 2018, en Nueva York, en una charla pequeña de unas 20 personas. Y me acerco y le pregunto a Shannon. Shannon estaba de salida, ya se había quedado unos meses para la transición, 17-18. Y le pregunto a Thomas Shannon que por qué Estados Unidos permitía tener frontera con Rusia. Se queda muy extrañado porque los gringos no son de vuelo, sino de lo concreto, ¿no? Me dice, ¿cómo frontera con Rusia? Y digo, bueno, cuando sube López Obrador, no vas a esperar que ese proyecto de la izquierda mexicana, de la ultraizquierda mexicana, no traiga consigo a Cuba y Rusia y China, y te infiltren, te metan por la frontera, como te han estado metiendo por la frontera de los Estados Unidos desde que subió Chávez, agentes dormidos.
Pero no es porque yo tenga evidencia. Tú ahorita me dices dónde están y yo te diría no lo sé. Pero es que ese es el modus operandi de ellos. Lo han hecho cuando no estaba Chávez. Los cubanos infiltraron la DIA, que es la CIA del ejército. Es Department of Intelligence of the Army, ¿no? En vez de ser la CIA, es la CIA del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas. La infiltraron. Y han infiltrado el Departamento de Estado, han infiltrado. Es larga la historia de infiltración que tiene Cuba. Pero ahí más bien, antes que hablar de infiltración, no habría que hablar más bien de algo así como que lo que usted decía al inicio, ¿no? Esta actitud tolerante en base a... Esa actitud tolerante ha traído que se muevan libremente. Exactamente. En la infiltración de la frontera, porque el enemigo último, Víctor, no es Bolivia ni Perú. El enemigo último es Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que si uno habla de infiltración cubana en el Departamento de Estado puede parecer muy inverosímil. No, pero ya están los datos. Ana Montes es con nombre y apellido. Está demostrado, la tipa está presa, hay otra que se fue a la Unión Soviética. O sea, los infiltrados en el Departamento de Estado están en el Google. Uno pone en el Google infiltrados en el sistema, en el establishment norteamericano y empieza a aparecer queriendo salirse de la pantalla. O sea, no es uno, son muchos. Entonces, es un modus operandi de los comunistas de siempre. A la tía abuela de Kuczynski muere en China siendo espía rusa, siendo ella alemana de origen, ¿no? Y está ahí, uno lo busca en el Google y ahí está la señora, es tía abuela de Kuczynski, hermana de su tío abuelo, que era del Partido Comunista. Entonces, es un modus operandi que cuando uno conoce el modus operandi tiene que advertirse contra eso. Entonces, a Shannon le digo, te van a meter a Estados Unidos, como ya te han estado metiendo todos estos años, agentes dormidos. Entonces, él me dice, muy a lo norteamericano, no hay que anticiparse, hay que ver los efectos, los datos, los hechos. Le digo, cuando lleguen los hechos, vas a estar metido en un buen lío. ¿Qué es lo que Estados Unidos? Perdón, y con esto termino, Víctor, que es exactamente en el lío que yo le anticipaba a Shannon que iba a suceder en el que hoy está Estados Unidos. Porque todo esto de Black Lives Matter, ¿quién los organiza? ¿Quién les enseña a movilizarse? ¿Quién les enseña a hacer logística para que las piedras sean de un tamaño, para que los desplazamientos sean de otros? ¿Quién les enseña a manejar flamables? No basta tirar una bomba molotov para incendiar un autobús completo. O sea, hay que saber manejar técnicas de materiales. No, efectivamente, digamos, la capacidad organizativa de Black Lives Matter, la capacidad de confrontación con las fuerzas del orden, se parece mucho a lo que sucede en Santiago de Chile, ¿no? Exactamente, en el Ecuador. Pero digamos más en Santiago de Chile, donde prácticamente ha habido una insurrección en la que se ha tomado el control de la ciudad, ¿no? Por encima de la Constitución, en fin. Ahora, yo quiero ya un poco aterrizando, ¿no? Es bien difícil extraer conclusiones definitivas sobre el debate Trump-Biden. Finalmente es el primer debate, van a haber dos más, si no me equivoco. Pero América Latina, más allá de la distancia de los latinoamericanos, sus élites están más que expectantes por el resultado de esta elección. Finalmente, si gana Trump, por ejemplo, si yo le preguntara a usted hipotéticamente cuál es el futuro de la Venezuela chavista, ¿no? Digamos, Venezuela ya se ha convertido en una Cuba continental, prácticamente, ¿no es cierto? Peor incluso, pero bueno, sí. Pero en fin, ¿cuál sería el futuro? ¿Se imagina usted de una Venezuela chavista con una eventual reelección de Trump? Colombia misma empieza a ser sacudida por sus conflictos internos, ¿no es cierto? Pero en fin, hay un panorama de muchas interrogantes ante la eventual reelección o no de Trump, sobre todo en Cuba, sobre todo en Cuba y en Venezuela.
Yo diría en el resto del continente. En el caso de Venezuela, Trump ha tomado acciones en distintos aspectos. Quizás no han sido las que la gente esperaba, que era una intervención militar, porque no creo que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en el corto plazo, porque le redunda en muy mala publicidad electoral. Los norteamericanos rara vez se meten en guerras que les rebota como una mala prensa interna en su propia opinión pública. Por eso para la guerra de Vietnam ya tuvieron que fabricar películas, una serie de cosas para sensibilizar a su opinión pública y que no viera con malos ojos la intervención en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Usaron en gran medida lo de las dos torres para sensibilizar a la opinión pública para esa guerra. O sea, no es fácil para Estados Unidos mandar militares a invadir. Pero Trump, a diferencia de Obama, ha estado haciendo varias medidas que han ido asfixiando la dictadura, la tiranía horrenda de Maduro y la de los Castro. O sea, no es que no ha hecho nada. Si vuelve Biden, lo ha dicho en muchas oportunidades, lo dicen sus aliados más cercanos, como el impresentable de Sanders, que ese es un viejito, la verdad que es el viejito, el pequeño viejito del horror. Había una película antes que se llamaba La pequeña tiendita del horror. Es el pequeño viejito del horror. Y la Ocasio-Cortez, o sea, profieren que son amigos y de que ven con buenos ojos a Chávez y al chavismo y a Maduro. Son cosas ya pues de política ficción. Y ellos van a estar dentro del establishment norteamericano si gana Biden. O sea, si nosotros los latinoamericanos, si el voto latino en Estados Unidos cuenta para algo, debe contar para hacer un hemisferio seguro, porque de la seguridad del hemisferio al sur del Río Grande depende la seguridad del hemisferio al norte del Río Grande. Porque ahí está la demostración, cuando se ha ido malogrando el continente sur, ha terminado malogrando como hoy el continente norte. Es muy importante. Por eso es tan importante que Estados Unidos cuide la seguridad, la democracia, la prosperidad en el sur. Porque si no se rebalsa, como se está rebalsando, esa lucha, esa guerra irregular a socavar la república y la libertad en Estados Unidos. Bueno, todo lo que usted señala tiene mucho sentido, ¿no? Porque en las últimas 2 décadas, en América Latina, de alguna manera hemos vivido un espejismo, o sea, la globalización económica, es cierto, el flujo de inversiones, ha permitido un crecimiento, un proceso de reducción de pobreza, pero mientras tanto, digamos, había una especie de ofensiva ideológica y cultural que se iba apoderando de los sentidos comunes en el tema del medio ambiente, en el tema del capitalismo, en los temas de género, en los temas de derechos humanos, en fin, en una serie de temas que corresponden a este globalismo ideológico, que de una u otra manera están determinando lo que pasa en Chile, ¿no? ¿No es cierto? En Chile, los jóvenes marchan pidiendo igualdad, soñando con convertirse en una Cuba, ¿no es cierto? Pidiendo una nueva constitución para imponer el derecho al aborto, el tema de género, ¿no? Todos estos temas están presentes en los conflictos, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera como que estamos despertando de un espejismo. No es suficiente crecer económicamente para preservar las libertades, ¿no? Y este es el último tema que yo le quiero plantear. ¿Cuál es el futuro de América Latina? ¿Qué debe hacer América Latina? ¿Cómo ve los casos sobre todo de Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Para darle una mirada general a las cosas. Sí, yo creo que dos cositas. Una, con respecto al globalismo, la igualdad de género, la ecología son producidas por la democracia y el capitalismo. Es su radicalización la que producen ellos. Y sorprendentemente, radicalizan aquellos bienes sociales que crea el capitalismo. El capitalismo crea un obrero donde en lugar del siervo que no le pagan nada, al obrero le pagan. Lo radicalizan.
En los países comunistas y fascistas, los gays, las mujeres no tenían derechos. El capitalismo consigue los derechos para los gays, mujeres, negros, indios, cholos, nosotros, los cholos como yo. Llegan ellos, nos radicalizan. Entonces, no es que radicalizan en China, no radicalizan en Rusia, porque las tienen presas a unas chicas que son lesbianas que tocan en un conjunto de rock pesado, música de protesta contra Putin, están presas. Cuando se trata de ellos, entonces son despiadados. En Cuba no hay un negro en el Consejo de Estado. Y hasta hace poco no había nunca una mujer. O sea, han perseguido a los gays de una manera brutal y salvaje en campos de concentración con la SUMAP en Cuba. Entonces, para desmontar a Occidente, que está generando derechos, que está cuidando la ecología, la radicalizan y quieren que cuide la ecología mañana, toda la ecología, que devuelva la vida a todos los animales, cuando en realidad hay regímenes de paulatina protección que se están implementando dentro del capitalismo de una manera muy razonable. Y lo ha dicho Trump ayer, incluso dice, soy amigo de los autos eléctricos, y me parece muy correcto, pero no podemos hacer que por vía del milagro, ¿no?, en 24 horas todo el mundo cambie a autos eléctricos y la energía sea limpia en 24 horas. Son procesos después de largos años de otro tipo de combustibles y otro tipo de energéticos. En cuanto a esto de América Latina, ¿qué tiene que hacer América Latina? Yo creo que Latinoamérica se metió después de la caída del muro en una lógica muy norteamericana, en el sentido de que empezó a ver como un hecho consumado la democracia, las libertades, y empezó a olvidarse de lo que era la verdadera política, la política del poder, las verdaderas amenazas del bloque antioccidental, donde están indistintamente en ese bloque antioccidental, están comunistas, yihadistas, religiosos, con ateos, pero que tienen como elemento común la destrucción de Occidente, ¿no? La destrucción del pensamiento crítico, la destrucción de la democracia, la destrucción de los valores universales. Aunque lo vistan de maneras egalitarias y no sé qué, y hagan cantos y estéticas muy bonitas. Pero en el fondo son enemigos. Por lo tanto, si la democracia de América Latina no considera que los antioccidentales no son rivales, no es un rival político al que uno trata con respeto porque tiene una posición distinta y está llamado a tener una posición distinta perfectamente bien. Los enemigos es como el cáncer, son los que vienen a destruir el cuerpo. Y con ellos no hay que tener miramientos, de tal manera que no se pueden dejar vivir dentro de los sistemas democráticos. Y eso, a nombre de la libertad y de la libertad de opinión, hemos dejado que esa infiltración haga cuerpo y cáncer en las sociedades de América Latina. Entonces, lo que han terminado haciendo es desmontar las libertades y concentrar el poder en ellos. Es algo que tenemos que despertar y reorganizar las democracias de una manera vigorosa. Ya no muy bien, señor Lechín, infinitamente agradecido por este diálogo revelador. Y bueno, seguiremos analizando estos temas alrededor de la elección en Estados Unidos, que tiene una enorme consecuencia para el futuro de América Latina. Yo le agradezco nuevamente la gentileza de haber aceptado esta conversación. Muchas gracias, señor Lechín. Muchas gracias, Víctor. Como siempre, muy contento de estar contigo y en tu programa, que es un hombre tan inteligente y tan acucioso, y un gran periódico el que diriges. Gracias, señor Lechín. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.